Estamos en Lucas capítulo 2, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El 26. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos, Señor. En esta mañana tan linda, estamos aquí, agradecidos por tu amor. Es el último domingo del año 2024. Ha pasado tan rápido, Señor. Y cada vez tu llegada segunda está cerca. Tú vienes pronto. Y queremos rogarte que nos ayudes a estar preparados. Preparados, Señor, para cuando tú vengas. Que no seamos sorprendidos de la venida del Señor por estar distraídos o viviendo una vida que no te agrada. Que seamos gente íntegra, sabia, temerosa de Dios. Y que podamos ver un milagro en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia y en esta nación. Te daremos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias al Señor. Vamos a mirar este tema tan importante que titula La presentación de Jesús en el templo. Este tema es el complemento de todo lo que estaba ocurriendo alrededor del establo donde nació Jesús. Solamente haciendo memoria. Después de 400 años de silencio celestial, aparece un ángel para darle el anuncio a Zacarías de que iba a nacer el niño Juan. Ese mismo ángel después de 6 meses se aparece a María para decir que va a nacer el niño Jesús. Nace Juan y nace Jesús. 6 meses después nace el bendito Salvador. El cielo estaba vestido de gala, porque nacía el Salvador de la humanidad en medio de este planeta. El milagro más extraordinario que pudo haber contemplado la humanidad es el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Porque era como querer contener en un vaso de agua todas las aguas de los mares del mundo. Imposible. Pero como para Dios no hay nada imposible, se hizo posible. Y Él viene como un niño a nacer en Belén, en un portal, en un establo donde se cuidaba los animales. No tenía el aroma adecuado, la temperatura adecuada no tenía la privacidad adecuada, no tenía el confort adecuado, no tenía nada de eso. No había una camilla, no había un pediatra, no había un ginecólogo, no había un anestesista, no había un equipo de enfermeras, no había elementos quirúrgicos para asistir a la madre en el alumbramiento. No había nada. Solamente un José inquieto por el nacimiento del niño y angustiado de que no podía conseguir un lugar para atender al niño y a su madre. María, una mujer valiente y decidida para tomar el desafío de ser la madre en términos humanos del bendito Mesías.
y nace ese bendito niño. El cielo dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios estaba haciendo las paces con el ser humano. Y los ángeles estaban vestidos de gala, dando la bienvenida al bendito Salvador. Pero al nacer en Belén, en un portal, se identifica con la mayoría de la humanidad. Porque dice, hermanos, en términos financieros, que el 1% de la humanidad maneja casi el 90% de las riquezas del mundo. Y el 99% de la humanidad vive en un nivel de pobreza. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el momento de nacer en un portal de Belén? Identificándose con los más humildes, con los más necesitados. Y cuando Jesús viene a identificarse con el más necesitado, eso es algo glorioso, porque si no, si él hubiese nacido en una cuna de rey, era intocable. Él estaría cercado de un equipo de guardaespaldas y un ejército completo para que nadie le toque, nadie le escuche, nadie le vea, nadie le hable. Pero nace un portal para que tengan acceso los primeros visitantes, gente humilde, pastores que cuidaban su rebaño y sus ovejas. Llegan a visitar al Rey de Israel, al bendito Mesías. Y este bendito niño se identificaría con cada ser humano, porque él viviría y experimentaría todo lo que un ser humano puede vivir y experimentar. Él tuvo que seguir el proceso normal de la gestación, 9 meses en el vientre de María. Nació por el conducto normal. Por eso ahí se deshace la teoría mariana que dice que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Antes del parto sí, pero en el parto ya no. ¿Por qué? Porque el niño Jesús nació por el conducto normal de la vagina para llegar a este mundo. Entonces, en ese momento María ya no era virgen. La teoría mariana que sostiene la Iglesia Católica no es valedera, porque Jesús no nació a través de una cesárea. No había esa técnica en esa época. Y ahora, naciendo Jesús, tiene que ser presentado en el templo. Porque el rito, hermanos, de presentar a un niño involucraba que debería ser circuncidado para cumplir toda la ley mosaica. Por eso el Señor, cuando estaba en su ministerio, decía: yo he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, o sea, no a anularla. Porque la ley por nadie pudo ser cumplida a cabalidad. La ley mosaica no comprendía solamente los 10 mandamientos. Comprendía una serie de leyes adicionales que llegaban más o menos a 630 y pico de leyes. Y si una persona en los 10 mandamientos cumplía los 9 y fallaba en uno, era culpable de los 10, peor de los 630. Entonces no había manera de cumplir la ley. Aunque en términos generales la ley se resumía en los 10 mandamientos y luego Jesús la resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús tiene que ser llevado para ser circuncidado y ser presentado en el templo. ¿Pero qué llevan para esta ceremonia? La ofrenda que llevaba un pobre. Vayamos y leamos lo que dice la palabra del Señor. Regrese a Lucas capítulo 2, verso 21.
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron, está refiriendo a Jesús, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí hagamos un paréntesis. Nosotros no bautizamos a los niños, los presentamos. Es mejor bautizar a una persona consciente que pueda reflexionar y pedir perdón por su pecado y ser bautizado. Cuando se bautiza a un niño no tiene mucho sentido, porque la Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si un niño muere en inocencia, va al cielo. Pero ¿por qué apareció este rito del bautismo, este sacramento del bautizo? Porque Juan decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se arrepentían, confesaban sus pecados, decidían apartarse y eran bautizados. El mismo proceso diría el Señor Jesús. Jesús, cuando fue bautizado, lo hicieron cuando él ya tenía una edad de 30 años, pero él no estaba siendo bautizado por algún pecado. Él sería bautizado como un ejemplo y como un prototipo de lo que iba a pasar en el tema de la muerte y resurrección. Porque cuando una persona se bautiza y se sumerge en el agua, es como que se identifica con la muerte de Jesús. Y cuando se levanta, se identifica con la resurrección de Jesús. Porque, hermanos, todos nosotros un día pasaremos a la presencia de Dios. Pero si usted hizo lo bueno, resucitará para resurrección de vida, para estar con Cristo en el cielo por los siglos de los siglos de los siglos. Y mire lo que dice en el verso número 23. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí se describe, hermano, cómo nació Jesús. En forma natural. Una persona adulta puede entender claramente este hecho. Y dice en el verso 24: para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. María y José, a ese momento todavía no llegaban los magos. Lo que tenían era una ofrenda de una familia humilde. No tenían más para ofrecer, porque cuando usted analiza en el Antiguo Testamento las leyes de los sacrificios, una persona que tenía dinero y tenía ganado, todo eso, podía ofrecer un becerro. Podía ofrecer un gran becerro como un sacrificio por su propio pecado para pedir perdón. Pero cuando alguien no tenía, ofrecía un ave o tal vez un poco de harina. Y Jesús entra en ese esquema de ser una familia humilde y no tener para ofrecer algo más. Porque José y María era una familia humilde y no era una familia adinerada. Y dice en el verso número 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahora entramos a darle un giro a este asunto. ¿Y este hombre qué era? Primero, ¿qué era? ¿Qué más? ¿Y qué más hacía? Esperaba la consolación de Israel. ¿Y el Espíritu Santo qué pasaba? Tremendo hombre. Aquí hay una aplicación profunda, hermanos. Dios se revela a un justo, a una persona piadosa.
Una persona justa y piadosa es aquella que procura hacer las cosas ordenadamente. No emite un juicio injusto. Dice el Señor, juzgad con justo juicio. El problema, hermano, que a veces tenemos como humanos haciendo una aplicación de este tema, es que nosotros suponemos que pasó de esta manera y ya emitimos un juicio. Pero usted no sabe la raíz del asunto. Por eso el Señor dice, juzgad con justo juicio. Y hay otro pasaje que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto lo planteaba el Señor. Pero Simeón era un hombre justo y piadoso. ¿Qué implica la piedad? Es ese sentir que tenía este hombre Simeón de estar involucrado en las cosas de Dios. Oraba, leía a los profetas, estaba en la iglesia, estaba en el templo, ofrecía sacrificio, tenía una vida íntegra. Eso demostraba su piedad. Entonces Simeón era justo, piadoso, íntegro, pero además, ¿sabe qué pasaba? Dice, él esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál consolación? Los judíos estaban, hermanos, anhelantes porque 400 años de vacío espiritual les daba a ellos, habían en el corazón de ellos una necesidad profunda de algo de Dios. Que Dios hiciese algo, que Dios hablase, que Dios se mostrase, que Dios se manifestase. Y este hombre lleno del Espíritu Santo esperaba ver al Mesías. Porque vendría la consolación para Israel cuando el Mesías esté presente. Porque, hermanos, cuando los israelitas estuvieron en Egipto, esclavos, 430 años, ellos esperaban al Mesías, a un Salvador. Y Dios levantó un Mashá, sería ese famoso Moisés. Ese Moisés, hermano, vendría lleno del Espíritu del Señor a confrontarle a Faraón, que era el símbolo del mismo Satanás. Él no quería dejar ir al pueblo. 10 veces se acercó Moisés para decir, deja ir a mi pueblo para que adore al Señor. No, yo no les voy a dejar ir. Y cuando ya les soltó, ustedes recordarán, él dijo, hicimos una locura. ¿Cómo dejamos ir a este pueblo? Si era nuestra máquina de trabajo. Vamos de nuevo, nosotros los vamos a rescatar para regresarles a Egipto. Pero hermano, usted sabe la historia. Los judíos, con la bendición del Señor, el mar se abrió, pasaron en seco. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo con sus carros, con sus caballos, con sus jinetes, con sus soldados, con sus armas, entraron en medio del mar. Y a la mitad que estaban de camino, el Señor le dice, extiende tu vara sobre el mar. ¿Y qué pasó con las aguas? Se cerraron. ¿Y qué pasó con Faraón y su ejército? Batallaron ahí nomás. Porque con Dios no se juega, hermano. A Dios nadie le puede desafiar. Con Dios tenemos que tener mucho temor y mucha reverencia. Cuando estés orando, ponga atención a lo que está orando, pues. Porque si usted está orando y está agarrado del celular o está haciendo cualquier cosa, usted no tiene reverencia a Dios, mi hermano. Sea cuidadoso. Si vamos a orar, pues vamos a orar. Agache su cabeza, recoja sus manos, póngase una actitud reverente. Visitando las iglesias católicas últimamente, la gente se para delante de la imagen, hace reverencia y camina. ¿Y sabe cómo? Shh, no haga bulla. Pero nosotros como cristianos ya hacemos una oración liviana y pensamos que esa oración es valedera para nosotros. Tenga mucho cuidado, hermano. Sea reverente con Dios. Si vamos a orar, vamos a orar.
para que mostremos nuestra piedad, nuestra justicia y nuestra integridad y nuestra reverencia y el temor de Dios. Si no, usted se está burlando de Dios. Con Dios no jugamos, hermanos. Tenemos que aprender a ser gente temerosa de Dios. Porque solamente un íntegro y un temeroso de Dios agrada a Dios. Pero si usted no toma atención a eso, es muy delicado en la presencia del Señor. Y dice que este hombre, ¿sabe qué esperaba? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. En este año nuevo, hermano, tenemos que consolidar 4 asuntos importantes: la palabra, la oración, la comunión con el Espíritu Santo y desarrollar nuestra fe. Eso vamos a afirmarlo seriamente. Porque si queremos ver algo sobrenatural en nuestras vidas, en nuestro hogar, en la iglesia y en la nación, tenemos que meternos con estos 4 asuntos de cabeza. Si no, no podemos. Vamos a estar flotando ahí sin resultados. Y dice en el verso 26, a este Simeón y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de que viese ¿a quién? Dígale fuerte, ¿a quién? Al ungido del Señor, al Mesías. En Egipto esperaron como 400 años para que se levante Moisés. Ahora esperan 400 años para que venga el Mesías. Hay un cierto paralelismo, no sé si usted se da cuenta en el estudio. Maravilloso. Pero hermano, este Mashá no era como el Moisés del Antiguo Testamento, era diferente. Era el mismo Hijo de Dios encarnado en un ser humano que vendría a vivir, a convivir con nosotros, a hacerse como una hormiga pequeña para entendernos a nosotros como hormigas y podernos asistir en el momento más importante de la vida. Un padre estaba en el campo con su hijito adolescente y miraba, hermano, que las hormigas en una parte del campo iban y venían. Pero de pronto empieza a llover y empieza, hermanos, a venir un torrente de agua que iba a barrer con todas las hormigas. Y el niño le dice: papá, ¿qué podemos hacer para salvar estas hormigas? ¿Cómo les podemos ayudar? El papá dice: imposible, hijo. Porque si tú les quieres hablar, si tú les quieres orientar, si tú les quieres guiar a un lugar, no va a entender nada. La única manera de poder salvar a las hormigas de ese torrente de agua para que no perezcan todas es que yo o tú nos hagamos hormiga. Y haciéndonos hormigas, entonces ahí podemos hablar con el jefe y decirle: mire, viene un torrente, recojámonos a un lado para poder salvarnos y que el torrente pase por otro lado. Si no nos hacemos hormigas, difícilmente nos podrán entender. Ese ejemplo es valedero para nosotros como humanidad. Nosotros estamos aquí en este mundo y viene un torrente de cosas y viene un juicio final que solamente seremos salvos con alguien que nos entienda y nos comunique ese evento próximo que va a venir. Y para eso vino Jesús. Se hizo humano, se hizo como nosotros, carne. Viviría, hermano, la misma experiencia. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Todo. Y Satanás, hermano, quiso derribarlo al principio de su ministerio a los 30 años. Si eres hijo de Dios, sí, que esas piedras se conviertan en pan. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, casi 30 metros de alto. Demuestra que eres el Hijo de Dios, porque el Padre mandará a sus ángeles para que te recojan y tu pie no tropiece en piedra. Estaba apelando a su ego.
Y después le dice, si eres hijo de Dios, yo te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adoras. El diablo siempre ha buscado adoración. Porque en el cielo Él era el que dirigía todo el tema de la adoración al Padre. Y Él quiso tomar el lugar del Padre porque Él era muy hermoso, muy sabio, era un ángel de luz. Pero Él, hermano, intentando suplantar a Dios, retirar a Dios de su trono y colocarse Él, recibió juicio de inmediato. Dios no convocó a los ángeles, dijo, miren ángeles, tengo un problema. Aquí se me está revelando un tipo. Hay un querubín, un serafín, un ángel especial que se está revelando y me quiere quitar el trono, apóyeme. Si Él era el creador del universo, de una lo sacó. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder, pues. Y la tercera parte de los ángeles se rebeló y fue con Satanás. Hermano, la rebelión es contagiosa. Pero esa tercera parte de los ángeles, por seguir a Satanás, ahora tendrá un juicio eterno y final. Y sabe, hermano, ¿cuál es el problema con Satanás? Él no quiere saber nada, pero nada de arrepentirse. Como dice el dicho humano, genio y figura hasta la sepultura. O sea, yo me muero así, aunque estoy en el infierno, no me importa nada. Yo no me voy a humillar con Dios. Ese es el problema de mucha gente que ya entra en ese esquema. Este hombre Simeón planteará algo que es increíble, hermano. Por eso yo quería analizar este pasaje tan lindo. Vamos al verso 27, vea lo que dice. Y movido por el Espíritu, ¿a dónde vino? Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, en el 28, ¿qué hizo Simeón? Le tomó en sus brazos y ¿qué hizo más? ¿Y qué más hizo? Y bendijo a Dios diciendo. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Este era un hombre sabio, sensible a las cosas de Dios. Cuando usted es sensible a las cosas de Dios, va a encontrar que Dios se le revela, Dios le muestra, Dios le indica, le encamina. Este hombre dice que fue movido para ir al templo. Si él no iba en ese preciso día, en ese preciso instante que Dios le estaba indicando que vaya, no vería al Mesías. No tendría la gloriosa experiencia de ver a este bendito niño que iba a ser presentado en el templo. Y llega Jesús y llega Simeón. Y hay un encuentro espiritual muy especial. Y mire lo que dice este hombre en este verso número 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Cuál era la palabra que el Señor le dio a Simeón? Que no moriría hasta que vea al Mesías. Tiene que saber aquí una cosa importantísima. Dios siempre cumple su palabra. Hermano, está durmiendo. Dios siempre cumple su palabra. Y aquí le hago un paréntesis. Cuando estuvimos en una maratón, el Señor nos hizo una propuesta divina. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allana. Hasta ahí no entendía. Después el Señor me hizo entender que las carreteras eran el testimonio de ese pasaje que el Señor nos había dado. Pero ahí pone un signo, como decir un punto, y después dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La boca de Jehová ha hablado. Por eso vamos a empezar a orar 1000 horas, a pedir a Dios que Dios haga efectiva esta palabra. Esta palabra, hermano, está todavía latente.
Así como esperaron los judíos 400 años para que venga el Mesías, hemos esperado algunas maratones para pedir un avivamiento y todavía aparentemente no llega. Pero hermano, tiene que saber usted una cosa, que Dios siempre cumplirá su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es real. Esperémoslo con paciencia y busquemos a Dios y veremos un avivamiento. Y dice en el verso en el 30, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Por qué decía esto este hombre Simeón? Porque estaba viendo a ese niño que sería el salvador de su pueblo. Recuerde, hermano, cuando estaba entrando el Señor ya al final de su ministerio, estaba entrando en un burrito, le querían proclamar rey. Porque la idea de los judíos en términos humanos era que venga el rey, saque a César y empiece a gobernar ahí y eche a los romanos. Pero para eso no había venido Jesús. Había venido para redimir a la humanidad del pecado, ir a la cruz, derramar su sangre, resucitar al tercer día y estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es poderoso, hermanos, para eso había venido. Completemos la idea. El 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, Jesús vendría y diría: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Hermanos, esto es glorioso. Este hombre estaba reconociendo esta verdad y esta realidad de que había venido el Mesías para traer luz al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿por qué estaba en tinieblas? Porque no se había hablado 400 años una palabra profética, un sueño, una revelación especial. No, estaban como en tinieblas. Y ahora el Señor, a través de este hombre, está declarando esta cosa extraordinaria, que vendría el Mesías para dar luz a los gentiles y para redimir a Israel. Hermano, usted y yo debemos sentirnos agradecidos y privilegiados de que hemos sido injertados en la nación de Dios, en la nación de Israel, aunque no merecíamos, por el sacrificio bendito que Jesús hizo en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad, dando su vida por nosotros, integrarnos a ese pueblo tan especial. Terminemos. El 33. Y José y su madre estaban, ¿cómo estaban? ¿De qué? De todo lo que se decía. ¿De quién? ¿Cuál es él? Jesús. De todo lo que se decía de Jesús. O sea, Simeón estaba revelando algo grandioso. Y José y María, ¡ah! Este niño es tan especial que este hombre Simeón está describiendo lo que está pasando. Y ellos estaban, ¡ah! Lo que tenemos en nuestras manos es un tesoro. Es algo que ni nos imaginamos. Con mi esposa a veces comentamos, cuando llovía antes hasta nos fastidiábamos. Después vimos en la Biblia que la lluvia es un tesoro. Entonces ahora cuando está nublado y llueve, gracias Señor, alabamos al Señor, honramos al Señor, porque llueve, 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 llueve. Recién valoramos. José y María dice, este niño tan grande, tan especial, lo que va a hacer, no lo podemos creer. Pero estaba en su potestad, en su poder. Ellos debían cuidarle, asearle, alimentarle, abrigarle, hacerle dormir, hacerle caminar, enseñarle los primeros pasos, las primeras letras, las primeras palabras. Esa sería la tarea de José y María. Estaban asombrados, porque este bendito niño sería igual que todos nosotros para entendernos, porque si no, no nos entendería. Por eso dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré
Esa es la propuesta de Jesús para cada uno de nosotros. Completemos. El 34 dice, ¿qué hizo Simeón con José y María? Vea. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, se refiere a Jesús, no, Jesús, está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué estaba planteando aquí este hombre, Simeón? Lo que iba a padecer Jesús. Porque, hermano, cuando María estuvo a los pies de la cruz, juntamente con Juan el apóstol, para ella era un dolor profundo como meterle una espada en el corazón, ver a su hijo, a quien amaba, a su primogénito, colgado en la cruz del Calvario, muriendo por la humanidad. Yo me imagino que María contemplaba con tanto dolor, con tanta impotencia, con tanta angustia, decir, Jesús, ¿cómo te ayudo? No puedo hacer nada. Ni siquiera me dejan pasar cerca de ti porque ahí hay unos guardias que me impiden acercarme a ti. Yo pienso que ella derramaba su corazón mirando a su hijo clavado en la cruz del Calvario, muriendo por la humanidad, y ella impotente sin poder hacer nada. Esta bendita mujer, hermano, fue tan valiente cuando nació Jesús y tan valiente cuando murió Jesús. Porque cuando nació Jesús no tenía un lugar donde poder alumbrar. Y cuando estaba en la cruz no tenía la potencia para hacer algo por su hijo, ni siquiera darle un vaso de agua. Este hombre le estaba profetizando lo que iba a pasar. Un dolor como pasar una espada en su corazón. Ver a su hijo clavado, impotente, sin poder ayudarle de alguna manera a su tierno niño que antes, en 30 años atrás, le tuvo en sus brazos, le amamantó, le cuidó, le besó, le cambió el pañal. El Señor estaba mostrando a través de Simeón lo que ella iba a vivir. Y todo se cumplió. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dice el Señor. Tremenda declaración. Y completémoslos hasta el 38. Vea lo que dice el 36. Estaba también allí, ¿quién? Profetisa, hija de Femuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia ¿cuántos años? 84 años. Y no se apartaba ¿de dónde? Sirviendo de noche y de día, ¿cómo? Con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora que hacía, daba gracias a Dios. ¿Y qué más hacía? Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Otra mujer íntegra. Hermanos, la Biblia dice, solamente un íntegro servirá a Dios y verá a Dios. No se engañe, hermano. Una doble vida no le permitirá acercarse a Dios. Usted tiene que ser una persona íntegra, cabal. Como dicen los antiguos comerciantes de las vasijas anteriormente, dicen que había vasijas que tenían una falla y para que no se escurra el agua le ponían cera por adentro. Y esas vasijas le ponía agua, ya no se filtraba el agua. Pero esas vasijas eran con cera. Pero las vasijas íntegras y buenas que no tenían cera, esas vasijas sí tenían valor.
Porque cuando una vasija se ponía en el agua, se ponía agua y se le ponía al fuego, si tenía cera, por el fuego se derritía la cera y empezaba a chorrear el agua. Pero una vasija buena, sin cera, se ponía el agua, se le hacía hervir y no se iba el agua. Y era muy fácil camuflar eso. Pero hermano, se probaba esa vasija a través del fuego. Se le ponía agua, se le hacía hervir y no salía el agua, no se chorreaba el agua. Hermano, usted debe ser un cristiano sincero. O sea, un cristiano genuino, íntegro, completo. No un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y usted dice, este baile no pasa nada, no me pasa nada, todo está bien, mi hogar está bien, mi salud está bien, por un tiempo. Ese baile del diablo le va a llevar al infierno. O es de Cristo o es del diablo. Si alguien dice, yo no soy ni de Dios ni del diablo, ya dijo que no es de Dios, entonces es del diablo. Tenga cuidado. Amados, estamos terminando el año. Ya nos faltan pocos días para despedir el 2024. Y si Dios nos permite vivir el 2025, ¿cómo va a vivir? Igual una doble vida, sirviendo a Dios a medio gas, poniendo un montón de excusas para no venir a la iglesia, poniendo un montón de excusas para no leer la palabra, para no orar, poniendo un montón de excusas para no servir a Dios. Así te está garantizando que el Señor le diga, apártate de mí, siervo malo. No hiciste nada. Yo te di salud, te di vida, te di casa, te di carro, te di familia, te di todo y no hiciste nada por mí. Tenga cuidado, hermano. Nosotros debemos ser íntegros y recíprocos. Porque, hermanos, si Dios nos ha dado todo y cuando queremos ofrendar al Señor, ay, es que ahora no me alcanza y bueno, a Dios le daré unos centavitos nomás, Él no necesita. Usted no está honrando a Dios. Hay gente que habla contra ese principio y se llena la boca hablando contra ese principio de honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Cuando vaya al cielo sabremos quién es quién. Que debe ser tan genuino, tan íntegro, tan lleno de gratitud y de gozo para decir, Señor, si tú enviaste a Jesús a morir por mí, yo necesito ser agradecido. Y al menos traer mi ofrenda, mi mejor ofrenda delante de ti para decirte gracias, Señor, por el año que terminamos. Te ruego que tú bendigas el año que viene. Yo quiero que tu bendición me acompañe. Entonces yo presento mi mejor ofrenda como Abel para que tú tengas la bondad de cuidar mi vida en el año que viene. Si no hacemos eso, hermano, no estamos honrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Y una cosita última, hermanos. Dios se reveló a Simeón y a Ana para que vayan el día preciso y estés en el momento que el Mesías estaría ahí. Si se adelantaban un poco más o se atrasaban un poco más, ya no estaba. No verían al Mesías. Pero ellos fueron sensibles a la voz del Espíritu de Dios y fueron en el momento que el Señor les dijo. Y se encontraron con este bendito niño, el Salvador de la humanidad. Sea sensible a Dios, a su espíritu. Sea una persona humilde, sea una persona sabia, sea una persona temerosa de Dios, sea una persona, hermano, que tiene cuidado de hablar mal, de decir cosas que no son correctas. A veces, hermano, nos llenamos la boca diciendo cosas que no son correctas, no son justas. Dios ya oyó sus quejas, sus murmuraciones, sus chismes, sus contenciones. Dios ya lo escuchó. Pero si usted es como Simeón y Ana, íntegros, y Dios a estos íntegros, ¿sabe qué? Simeón yo creo que tenía más de 100 años y Ana algo parecido. A esta gente íntegra y piadosa Dios les llenó de larga vida.
Pero al malo, al que no es íntegro, lo corta a la mitad de sus días. Tenemos que aprender a ser íntegros y temerosos de Dios. Cuide lo que habla, cuide lo que ve, cuide lo que piensa. Antes de hablar, piense. Y alguien dijo, antes de pensar, piense. Para que su vida sea grata delante de Dios. Y como Simeón y Ana podamos estar en el momento preciso que pase el ungido y gozarnos de que Él estará ahí y cogerle y abrazarle y bendecirle y dar la gloria y la honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que nos permite ver este milagro. Este nuevo año cuide su vida, hermano. No le ponga tantas excusas para no venir a la iglesia. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y nosotros debemos amar este lugar. Y aunque llueva y haga frío, hermano, ahora agarre un paraguas, póngase un abrigo y una bufanda y venga gozoso, lleno de gratitud, a alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él con la lluvia nos está bendiciendo. Haga un alto en su vida. Estos días de fin de año, haga una reflexión, diga, ¿qué voy a hacer en este nuevo año? Por eso es tan importante que traiga el 1 de enero sus sueños y diga, Señor, yo quisiera esto, pero primero la parte espiritual. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del pastor. De la boca de Dios. Eso, manténgalo firme y seriamente, tómelo en cuenta. Cuando usted tome en cuenta esta bendita palabra, la ame, la lea, la viva, usted será un líder de multitudes, porque Dios quiere hacerle cabeza y no cola, quiere ponerle arriba y no debajo, quiere que usted preste y no andar pidiendo prestado. Para el nuevo año consiga una buena Biblia. Busque un horario y un lugar donde estar en la presencia del Señor. Y todo el tiempo haga una cosa. Empiece a orar en lenguas. Todo el tiempo. Dice que este hombre, Pablo, dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Ese era su estándar de vida. Por eso él dice y escribe en una epístola, orad sin cesar. Espero que esto lo hagamos carne en nuestras vidas. Y cuando usted vive en ese esquema de vida, Dios cuidará su hogar, su salud, sus finanzas, su vida espiritual. Y Dios le pondrá de un nivel aquí a un nivel muy alto, porque usted honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, se conecta con Él, da el tiempo para estar en su presencia, en su palabra, y tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios.